Musical para preparar nuestros corazones para adorar a Dios. Hermano David. Oremos, Padre amado, en esta hora y en este día invocamos tu nombre, Santo Dios, sabiendo que tu gracia y tu misericordia es sobre nosotros y a través de Jesucristo podemos llegar a ti, Señor, y tú estás en medio nuestro. Tu Espíritu Santo, Señor, nos bendice, nos guía. Te pedimos, Señor, que tú seas en medio nuestro, en este culto de adoración, en las oraciones, en los cantos, en la comunión que tenemos, Señor, en la predicación de tu palabra. Gracias, bendito Dios, por tu grande amor para con nosotros y venimos a adorarte porque tú lo mereces, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Proverbios capítulo 3 dice en sus primeros versículos, dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Obediencia, nos dice el Señor, obedecer a sus principios, a su palabra. Vamos a ponernos de pie para adorar al Señor con el himno Ebenecer, o el profundo amor de Cristo. Soul.
cuando tenemos el culto y comenzamos el culto, se fijan, siempre hay un preludio para prepararnos, después viene la oración de invocación y luego una lectura inicial que está en los salmos, en proverbios, en la escritura, y después el himno que acabamos de cantar para comenzar adorando. Y las tres cosas se relacionan y siempre se relacionan con lo que estamos enseñando. Este himno que cantamos es maravilloso porque habla del amor de Cristo, del profundo amor, que al final, dice el autor, ese amor es que me atrae, ese amor es el que me impulsa, y me impulsa a seguirlo, a creerle y a obedecer al Señor. Entonces cuando leíamos Proverbios también leíamos sobre la obediencia. Y cuando estábamos en la clase dominical también tuvimos la parte de la santidad y allí eso se requería obedecer, seguir los principios, buscarlos. Y eso significa obedecer. Bueno, también en esta parte del culto nos presentamos delante del Señor como iglesia y como cada uno individualmente para orar ante Él, para presentarnos delante de Él, tener este tiempo de reflexión de nuestro corazón, de nuestros pensamientos, de nuestro quehacer diario. Porque aún que estamos en la palabra de Dios, conocemos los principios de Dios, muchas veces asoma nuestra naturaleza humana y entonces es el momento de reflexionar y decirle a Dios que nos perdone, que nos siga bendiciendo y que nos arrepentimos de cosas que no son agradables para Él y que erramos. Así que vamos a tener este tiempo de oración, de confesión. Señor, nos confesamos ante Ti, Señor, con nuestra mente, con nuestro corazón, por todas las acciones que hacemos, por todo el acontecer diario que tenemos en nuestras vidas, Señor. Sin duda, Señor, nuestro corazón, a través del Espíritu Santo de Tu palabra que llega a nosotros, nos hace ir hacia Ti, Señor, atraídos por este amor, como cantábamos en el himno. Por Tu gran amor que tuviste, eso nos atrae, nos impulsa, nos lleva a estar contigo, pero hay una naturaleza, Señor, todavía en nuestros corazones, en nuestros pensamientos, que a veces nos saca, nos quita, y cometemos erramos, Señor. Pero sabemos que Tú estás con nosotros, Señor, cada día, trabajando, Señor, impulsándonos, llevándonos a la santidad, Señor, al crecimiento, para, Señor, obedecer Tu palabra. Y para inmediatamente, Señor, cuando erramos o no obedecemos o pecamos, Señor, Tú, Señor, nos amonestas con Tu Espíritu Santo. Y reconocemos, Señor, que necesitamos de Ti y pedimos perdón. Como pueblo Tuyo pedimos perdón. Individualmente cada uno pedimos perdón a Ti, Señor, y que Tú nos renueves. Gracias por Tu misericordia, por Tu amor y por Tu perdón, Señor bendito. En el nombre de Jesús, amén. Pongámonos de pie, tal como soy de pecador, en la confianza que tenemos en el amor de Él, así vamos al Señor.
Tomen asiento, hermanos. Vamos a tener también la lectura del credo apostólico, como es costumbre de leerlo y repasar lo que creemos, que dice así: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, Señor nuestro, que fue concebido por el Espíritu Santo, nació de María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. En realidad el credo ahí, en esa parte, debería decir y la vida eternamente. Entonces le pusieron la vida perdurable, porque cuando empezó esto del credo y todo esto, habían sectas, habían confusiones, como siempre, entonces no preferían nombrar palabras que se confundieran, pero en realidad es vida eterna, vida perdurable, sinónimo. Bueno, el Señor nos guíe para mantener siempre, ¿cierto?, la convicción y la verdad del Evangelio. Vamos también a tener una lectura bíblica, como de costumbre, en forma alternada, y esta lectura está en Primera de Juan Apóstol, Primera Epístola Universal del San Juan Apóstol, capítulo 1. Vamos a leer el capítulo 1 entero en forma alternada, que tiene solamente 10 versículos, capítulo 1. Lo que era desde el principio y lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada, la hemos visto y testificamos que Dios anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Leamos juntos el 9 y el 10. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. He ahí la razón de la confesión, he ahí la razón de presentarnos delante de Él y de estar siempre a cuentas con Él. Porque si por un momento decimos, no, ya no tengo pecado, ¿qué dice? Le hacemos a Él mentiroso. Bien, damos gracias al Señor y vamos a tener también este tiempo de adoración con nuestras ofrendas para entregar al Señor y para depositar nuestra confianza, porque Él nos provee, Él nos sostiene cada día en nuestros trabajos, en nuestros hogares, con lo que necesitamos, y confiamos en Él.
Tengamos oración. Dios bendito, te damos gracias, Padre, porque tú eres bueno y misericordioso, y gracias a Dios porque tú provees de trabajo para el sustento de nuestras familias, Señor, y parte de eso te damos para que el reino y hagamos conforme a tu propósito, a tu voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, antes de ir al mensaje de la palabra del Señor, vamos a tener algunas alabanzas. Vamos a ponernos de pie para alabar al Señor. Tuya, oh Jehová, la magnificencia, el poder. Tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria, el honor. Porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todo. Dice el Salmo, gócense y alégrense en ti, todos nosotros, porque confiamos en Él. Gócense y alégrense en ti, todos los que te buscan, y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová, Jehová, se ha enaltecido. Jehová. Y la última alabanza la va a dirigir el pastor, para que después siga predicando. Somos el pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu Dios para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a cada pueblo y
salvación, trayendo las esperanzas y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad, su amor y verdad. Tomen asiento. Les saludo en nombre del Señor. Rápidamente oramos el texto de esta mañana, que es la carta de Pablo a los romanos. Es una carta, una epístola del apóstol. Alguien dijo que la carta de los romanos era el magnum opus. ¿Alguien sabe lo que es? Obviamente en latín, el magnum opus de Pablo. Sí, es como que una persona tenga en su literatura, por ejemplo, el más grande libro escrito, o en el arte, la pintura, el más bello y esplendoroso cuadro. ¿Ah? En la ciencia, ¿cierto? El científico que ha alcanzado, ¿cierto?, las mayores dimensiones, antes nunca magnum opus. Y Pablo en esta carta entrega todo, primeramente, como gran teólogo que fue, el más grande teólogo quizás de la historia, todo su aprendizaje, toda su enseñanza que recibió de parte de Jesús. Recordemos que Pablo, cuando después de Damasco, en la conversión que tuvo dramática, estuvo 3 años en el desierto de Asiria, ¿cierto? ¿Quién sabe lo que ocurre ahí? Nadie sabe, no. Pero seguramente uno puede especular, el Señor lo preparó para el ministerio que posteriormente tuvo. Así que leer Romanos es leer la quinta esencia, esa palabra siempre superlativa, es como la quinta esencia del apóstol Pablo. Leer Romanos es recibir toda la enseñanza que Dios quiso en la persona de Jesucristo para la iglesia, primeramente local, que recibió esta carta, y ahora para nosotros también. Siempre la iglesia ha estado bajo ataque, siempre la iglesia ha estado bajo la seducción del mundo, siempre la iglesia ha de ser blindada, ¿cierto? Y este tema de Pablo, esta carta, justamente fue para blindar, ¿me entiende la idea? Blindar, proteger la iglesia de los ataques del enemigo, primeramente, del mundo, y también hay que decirlo, de la carne, de nuestras debilidades propias como creyentes. Pero lo que aparece aquí es algo tremendamente magnífico. Es como Albert Einstein, que fue un científico de primer orden, ¿cierto?, superior inclusive a Newton, el gran científico inglés. Y lo particular de un científico, en este caso de un maestro, es que estos hombres llegan a linderos que nunca antes habían sido tocados. Un genio. Entonces Pablo, ¿cierto?, más allá de la obra del Espíritu Santo, con su capacidad de lucidez mental, ¿cierto?, y persuasiva, logra darle sentido a todo lo que tiene que ver con la historia de la redención. Él puede fácilmente interpretar textos antiguos testamentarios que apuntaban a Cristo y le da justamente el sentido ahora en el Nuevo Testamento. Las doctrinas antiguo testamentarias toman forma y vida ahora en el Nuevo Testamento tras la pluma de este gran apóstol, gran teólogo y por sobre todas las cosas gran siervo de Dios. Cuando escribe la carta de los Romanos, justamente la escribe, y dicho otras veces, a una comunidad que estaba en Roma, que no la fundó, pero estaba siendo muy, muy atacada. Estaba siendo muy atacada. El imperio lo veía a los cristianos como contrarios al régimen, ¿cierto?
los cristianos tenían una particularidad que es asombrosa. Ellos decían, Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. Y entonces, decir eso significaba o tomas tus cosas y te largas o te matan. Y por otro lado, ellos no transaban su fe. Una cosa muy particular de esta carta, de hecho Pablo los insta, y por eso la doctrina, porque esta doctrina, este paquete de doctrinas, estas enseñanzas inspiradas por Dios, solamente estas enseñanzas van a fundamentar y van a hacer que yo avance. Yo no avanzo porque tengo más conocimiento de la Biblia. No. Yo no avanzo porque tengo, no sé, una maestría en teología, que para mí eso es tremendamente provechoso y bueno. Nosotros avanzamos como cristianos porque hemos sido seducidos por la palabra del Señor. El Espíritu Santo ha iluminado las Escrituras ahora a nuestras vidas. Al igual que lo hizo con la iglesia del primer siglo, lo hace también con nosotros. Es muy importante porque nos permite justamente saber primeramente quién es Dios. Hay muchas veces que la iglesia tiene una idea de Dios media, parece un amigo imaginario. No es el Dios de la Biblia, ¿cierto? A nosotros se nos dice que Dios es primeramente santo, que es bueno. Todos los atributos de la deidad y el carácter de Dios están en Él primeramente y en Jesucristo, que es Dios. Pero también nos habla de una realidad que somos entrañablemente pecadores. Y aquí Pablo, y la iglesia debería hacerlo, y no lo ha hecho muchas veces, debería decir que pecado es pecado. Y no cambiar, ¿cierto?, la palabra o darle otro sentido quizás. No, pecado es pecado. Es violar la ley de Dios. Y la Biblia dice en Romanos que el hombre es un pecador. Y que la gran problemática del hombre, en este caso en ese estado de pecado, es cómo puede tener comunión con un Dios 3 veces santo. Ese es el gran dilema. O más bien dicho, cómo un Dios santo y justo y bueno puede tener comunión con una criatura pecadora. Y Pablo, a través de esta carta y el Evangelio, resuelve esta disyuntiva. Esta carta también habla de una buena nueva, y la buena nueva es el Evangelio, pero arranca con una mala noticia o una pésima noticia. Parece raro, pero pastor, ¿cómo se le ocurre si el Evangelio es buena nueva? Arranca con una mala noticia. Dice que la ira de Dios está sobre los hombres que detienen con injusticia la verdad. Esa es la mala noticia. Y en el capítulo 1, versículo 18 en adelante, acabo de considerar el versículo 18, hay una secuencia, ¿cierto? Hay un hilo como un hilo conductor de la real conducta humana y de la universalidad del pecado. Porque tú cuando lees el capítulo 1, versículo 18 en adelante, vemos como que Dios nos sacó una radiografía. Tú cuando vas al médico tienes una luxación, no sabes lo que es en el fondo, cuál va a ser la dimensión, te sacan una radiografía y el radiólogo te indica lo que te ha ocurrido y los pasos que tienes que dar para sanarte al final. Bueno, esta carta no es una carta meramente condenatoria. Por si bien es cierto, la ira de Dios, el enojo de Dios está sobre la humanidad, sobre su criatura caída y rebelde, y si está enojado, airado porque es un Dios malo, es un Dios justo. Porque la justicia de Dios es la justicia de Dios, a diferencia de la justicia de nosotros los hombres. Entonces la carta al Romano, el capítulo 1, 18, justamente describe esa realidad humana, esa rebelión humana, porque negaron, ¿cierto?, la existencia de Dios. Y la negaron habiéndolo conocido. Dice el versículo 21, capítulo 1, pues habiendo conocido a Dios, entonces nadie puede el día de mañana presentarse delante de Dios y decir, a mí nadie me habló de ti o de ninguna manera, ¿cierto?, me han comentado o tuve alguna noción de ti. Pues habiendo conocido a Dios, versículo 21, capítulo 1, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Entonces por eso en el versículo 20 dice, por lo cual no tienen excusa.
no tienen excusa, no tienen excusa sin defensa alguna, no tienen defensa alguna. Ese es el sentido de la palabra sin excusa. Y ahí posteriormente en el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria de Dios incorruptible. O sea, empieza la decadencia del ser humano primeramente por la idolatría. La idolatría es el primer peldaño, ¿cierto?, que me lleva a la perdición. Y los teólogos hablan de estos versículos del versículo 18 hasta el 32, la depravación total de los hombres. El hombre está depravado total. Básicamente el profeta dice que el hombre está podrido. Una palabra fuerte. De la mollera hasta la planta de los pies soy trapos de inmundicia. Y cuando yo pienso en eso, pienso que mi mujer o mi hija están, no sé, en la cocina limpiando el piso con esos, ¿cómo se llaman esos paños? Limpiapiso que llegan nuevos, ¿cierto?, a las manos, pero terminan horribles. Bueno, la Biblia dice que somos trapos de inmundicia. Eso lo hizo un Dios justo, que no tolera el pecado ni la maldad. Pero aún así todos vemos su gracia y su misericordia. Porque claro, el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 20, Pablo está describiendo la desgracia, primeramente del hombre caído, por no poder tener ninguna vinculación ahora con este Dios. Primeramente la desgracia del mundo gentil, que a través de su filosofía no alcanzan el estatus de llegar a Dios. Y por otro lado, los judíos, que a través de su religión, al final termina siendo un fracaso. Entonces, ¿todo está perdido? Cuando tú lees el capítulo 3, versículo 21, dice, después de todo lo dramático que Pablo describe en cuanto al hombre y su separación de Dios y su realidad como pecador y caído, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Amén. Testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Amén. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto dice, todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Capítulo 5, imagínense, avancen un capítulo más. ¿Qué es lo que dice el capítulo 5 de esta carta a los Romanos? Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. O sea, el Evangelio en su justicia nos permite ahora no vislumbrar, sino que ver lo concreto a la figura y la persona de Jesucristo. Y que a través de Jesucristo nosotros podemos tener paz. Amén. Eso es el Evangelio en su máxima expresión. Pero yo me quiero centrar en esta mañana brevemente, lo quiero hacer brevemente por el tema del tiempo, y porque también quiero decirle que mi madre está conmigo aquí en Santiago. Ella cumplió 43 años, los números se me dieron vuelta, cumplió 83 años el viernes, yo pensé que eran 84, y me propuse celebrarle su cumpleaños. Qué buen hijo. Sí, ella se fue, o yo me quedé aquí en Santiago a los 21 años, y ella toda la vida, después allá en Antofagasta. Entonces ahora la tengo aquí con nosotros, aquí está viviendo ahora con mi hermana Judy, y puedo darme esta alegría de poder brindarle un cumpleaños a mi madre. Ella, claro, ya está muy senil y se pierde, pero ahí estamos con ella. Así que voy a ser breve en esta mañana. Quiero centrarme, después de dar ese pequeño contexto, siempre me gusta dar un contexto a mí porque uno, para que tenga una realidad concreta de qué estamos hablando, en el capítulo 3 de Romanos, en el capítulo 2 de la carta de los Romanos, dice lo siguiente, y voy a leer del 1 al 5. Y dice así, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo.
porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, o sea, los que enjuician, es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Tengamos un momento de oración. Padre, te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a poder entender, más que entender cosas que son obvias, Señor, y en tu palabra son tremendamente explícitas. Pero hay un tema que está en nosotros, que es la desobediencia, Señor. Que es pensar de que somos justos, que tenemos una justicia propia y que en muchos aspectos parece que no necesitamos de ti o no necesitaríamos de ti. Te pedimos, Señor, entonces que tú nos ayudes a poder entender estas verdades. En el nombre de Jesús, amén y amén. Me interesa, y quiero que lo entiendan, la forma de escribir de Pablo en el capítulo 2. Hay una forma de él y también algunos profetas, ¿cierto?, de la antigüedad, que entraban en un diálogo con una persona imaginaria. Entraban en un diálogo con una persona imaginaria. ¿En qué te hemos robado? ¿Se acuerdan? Habacuc. Ahí está el profeta, ¿con quién? ¿Con alguien? Con una persona imaginaria. ¿En qué hemos te robado? Pregunta. Y Habacuc le dice, esto me has robado. Y aquí Pablo está enseñando esta verdad a través de esta figura. Son figuras literarias. Recordemos que la Biblia es literatura. Hay profecía, hay poesía, hay metáforas, hay analogías, ¿cierto? Hay parábolas. Y también está esta otra palabra que la había apuntado, pero la idea justamente es, en este discurso que Pablo está desarrollando, es dialogar con un interlocutor. Entonces, dice, por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Da la impresión, y Pablo está pensando tanto en gentiles como en judíos. De hecho, la iglesia de Roma estaba formada por gentiles y judíos, y la gran mayoría eran gentiles, y ya aparentemente estaban ocurriendo problemas. Entonces, da la impresión de que los judíos religiosos, o los gentiles, ¿cierto?, estaban, o los moralistas, digamos la verdad, moralistas, estaban como aplaudiendo, ¿cierto?, que donde Pablo está dando una descripción de cuán pecadores son los hombres que no tienen a Dios. Bravo Pablo, bravo Pablo, hay que rostrárselos. Y muchas veces pasa en las iglesias que una predicación, quizás de este tipo, es como que alguien que está al lado tuyo, este es para ti. O un esposo y una esposa que tienen problemas, quizás, y esto es para ti. Entonces, ¿por qué? Porque hay un fenómeno, que lo decía al principio de la mañana, desde el principio de la iglesia hasta el día de hoy, que el moralismo, ¿qué es la persona moral? Es la persona que tiene un alto concepto de sí mismo, que inclusive está sobre la ley, está sobre los demás y su argumento es válido y no hay una oposición. Y en el aspecto religioso, peor. Y los judíos tenían esa característica, eran moralistas, eran religiosos, eran fariseos, que estaban sobre los demás, y ese fenómeno está muchas veces dentro de la iglesia. Una persona moral básicamente es una persona buena, o que se cree bueno.
Esos son los moralistas, que se cree bueno. ¿Se acuerdan cuando se le acercó el joven rico a Jesús? Y Jesús le dijo, ¿sabes los mandamientos? ¿Se acuerdan o no? Sí, desde la niñez. Me lo sé completo. Inclusive podrías recitarlo al revés y al derecho. Desde la niñez. Vende tus riquezas y dáselos a los pobres. ¿Acaso estaba demandando sus bienes? No, estaba mandando la disposición al corazón. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Amarás a Dios y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, estaba él al fondo violando la ley. Él no amaba a Dios, pero él era bueno, él era noble, él había cumplido con la ley. El moralista tiene un estándar muy elevado, ¿cierto? Y se siente justificado o una autojustificación delante de Dios. Cuando uno va, sobre todo estos personajes, que esto no es una invención, esto es una mera metáfora, sino que esto es una realidad que se vivía en el tiempo de Jesús, y Jesús combatía esta forma negativa de ver las cosas de Dios. Cuando uno va, por ejemplo, a Lucas 18:11, rápidamente vamos a ver unos personajes, ¿cierto?, que tenían este problema hasta el último tiempo, hasta el último momento. Lucas, versículo 18, capítulo 18, versículo 11. Dice así la palabra del Señor. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. ¿Le parece algo conocido, no? ¿Le parece algo familiar? Doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. ¿Y qué decía el versículo 3? Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. 2 condiciones, ¿cierto? 2 realidades. Al final el Señor dice: ¿quién está más cerca de Dios? ¿El que se justifica o se autojustifica? ¿O el que ni siquiera quiere levantar la cabeza al Señor porque se sabe que es un pecador? Entonces, estos moralistas los sabía a través de toda la historia de la iglesia. Estos moralistas no solamente están en el ámbito religioso, están en el ámbito social. Esas personas necesitan la ayuda del Evangelio. Yo no la necesito, pero esas personas sí, porque esas personas son prostitutas, son narcotraficantes, son drogadictos y todos los pecados sociales del último tiempo. Ellos necesitan el Evangelio, nosotros no. Porque Él está sobre, inclusive, del Evangelio. Del Evangelio. Hay otro texto, también tremendamente dramático, que aparece en Mateo, capítulo 5, versículo 20. Mateo, que es el famoso Sermón del Monte. Mateo capítulo 5, rápidamente, dice así. Jesús dice estas palabras, escúchenlas. Hagamos que me lo está hablando a nosotros ahora. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Si vuestra justicia no fuese mayor que de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de Dios. Los escribas y fariseos, ante la opinión pública, tenían un estándar muy elevado. Eran personas nobles, pero de labios. Su corazón estaba lejos. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está alejado de mí. O sea, aparentaban. El moralista es una persona que se le conoce en la Biblia, sobre todo Jesús, hipócritas. Aparentan ser lo que no son. Y es más, demandan del otro que
que tiene que hacer así, como aparentemente ellos son. Entonces ya este fenómeno es un fenómeno religioso. Volvamos entonces a Romanos. Entonces dice así el capítulo 2. Por eso dice, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, que pone la vara alta, que pone el estándar, la norma. No Dios, sino que nosotros muchas veces somos así. Yo en mi vida personal, los primeros años de mi vida cristiana, todo lo juzgaba, todo lo criticaba. Predicaba el pastor y yo ahí, mira, le decía a la Eva, se equivocó, está mal. Siempre fui así. Hasta que después me tocó estar en esta tarima. Y sentí también sentí el golpe de la crítica, de la descalificación. Es una cosa que tiene que ser extirpada de nuestra mente. Uno puede hacer una crítica constructiva, pero cuando es una crítica destructiva, ¿cierto? No corresponde. No corresponde. Entonces estos personajes están ahí para juzgar, con un juicio que ni siquiera es válido, porque muchas veces no están las pruebas, no tiene todo el conocimiento para emitir el juicio, pero lo emite. Lo emite. Entonces, este que juzga de esa manera también va a ser juzgado. Hay un pasaje bíblico que también dice, ¿por qué miras la paja del ojo ajeno? ¿Se acuerdan, no? Que tiene que ver con esto mismo. ¿Por qué acostumbras a mirar la paja del ojo ajeno y no miras la viga que está en tu propio ojo? Somos muy dados a la crítica. Somos muy dados a sentirlos superiores sobre los demás. Y en el ámbito religioso también. Cuidado. Eso perjudica a la iglesia. Eso debilita a la iglesia. Porque el único juez que tiene la real veracidad, el justo juicio, ¿quién es? Dios. Y por eso dice, pues en lo que juzgas a otro, capítulo 2, versículo 1 de Romanos, porque en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Cuando tú lees Romanos y toda la descripción de los grandes pecados, y no solamente los pecados sexuales y morales, porque claro, en los primeros versículos del capítulo 1, del 22 en adelante, hay pecados morales, que quizás es el primer peldaño para la decadencia moral de la humanidad. Los pecados morales. Pero también habla de pecados quizás que son cotidianos, que son del día a día, que son de la forma y conducta de nosotros mismos. Dice el versículo 29 del capítulo 2, estando atestado de toda maldad el hombre, de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y mal... ¿Acaso nosotros no cometemos estos pecados? ¿Acaso nunca hemos sido murmuradores o chismosos? ¿Desleales? ¿O en nuestra vida ha sido una vida de lealtad? ¿Desleales? ¿Llenos de contiendas? Si tú me das un golpe te pongo 3 puñetes. La ira del hombre no es la ira de Dios, ¿cierto? La ira del hombre es injusta. Necios, desleales, sin afecto natural. Implacables, ¿no hemos sido implacables muchas veces? No, yo no. No, el otro. Él la tiene. Y por eso este necesita ser reformado. Y por esto necesita el Evangelio. Pero yo no. Yo tengo mi justicia muy en alto. Y esa es una conducta ante los ojos de Dios reprochable. Reprochable. En lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo. Te condenas a ti mismo. Porque tú que juzgas haces lo mismo. Versículo 2. Mas sabemos que el juicio de Dios, ahí está el punto. Ese es el verdadero juicio, o lo juicioso, o lo que tiene que ver con la justicia de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas, contra los moralistas,
es según, ¿qué dice? Verdad. Dios todo lo sabe. Dios conoce nuestra condición, nuestro corazón y nuestra condición. Quizás a otros podemos engañar o falsear la verdad, pero a Dios no podemos engañar ni falsear la verdad. Él es omnisciente, amén. Él conoce toda nuestra realidad, conoce nuestras miserias, nuestros pecados más ocultos. Ante la opinión pública yo me presento aquí como una persona moralista, religiosa, pero Dios sabe mi condición y mi corazón. Y el juicio único, valedero, que tiene connotación y tiene importancia y tiene relevancia para ahora para el cristiano, es el justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. El Señor va a juzgar ese juicio a la rápida, ese juicio que no tiene mayor argumento, ese juicio que muchas veces es hasta malicioso y que provoca el daño al otro. Y piensas, versículo 3, esto hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, que los que son necios, los detractores, los malhechores, los envidiosos, los contenciosos, que juzgas a esos y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. No vamos a escapar del juicio de Dios. Entonces cuando hablamos de santidad, en la vida cristiana, santidad de vida, apartarnos justamente, ¿para qué? Para aplicar estos principios ahora del reino de Dios, de la nueva vida, para aplicarlos a nuestras vidas, para que nuestra vida sea diferente. Y un argumento de esta carta, y el blindaje de esta carta a los cristianos de Roma, era para que estos cristianos, en medio de las circunstancias que les tocó vivir adversas, sean diferentes y mantengan su fe incólume en Cristo. Entonces la santidad del creyente tiene que ver con todo esto. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y hacen lo mismo. Es terrible, ¿eh? Sí, es como un autoengaño. Y muchas veces uno se cree las mentiras. O se cree que está bien y estando mal, se cree tanto el tema que piensa que está bien. Y él tiene la verdad absoluta y todos los demás están equivocados. A diario pasa eso. A diario me encuentro con personas así. Pero no debería ser no debería extrañarnos esto en el mundo. Porque un mundo que está caído, ¿cierto? Lo que es complicado es que dentro de la comunidad de la iglesia existan hombres y existan mujeres que solamente están para empinar el dedo y apuntarte, ¿cierto? Y destruirte. Ese es el tema. Destruirte. ¿Cuántos ministerios se han destruido por la mentira y por el juicio inmediato sin fundamento alguno? Entonces tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Y por otro lado, Pablo está demostrando justamente que estos moralistas y estos religiosos están fracasados. Porque todos están condenados bajo la ira de Dios. Todos están condenados bajo la ira de Dios. Su moralismo o su legalismo no le significan en nada para estar delante de la presencia de Dios. Después dice en el versículo 4 en cuanto a esto, o menosprecias, porque este moralista como que inclusive a Dios no le presta atención y justamente se encumbra con su juicio propio. Dice, o menosprecias las riquezas de su benignidad. Son capaces de despreciar todas las cosas, inclusive a Dios. O piensas o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, su bondad del amor de Dios, ignorando que su bondad te guían al arrepentimiento.
¿Vamos a alcanzar el consuelo y la paz con Dios solamente con una cuestión meramente moral? ¿O un alto nivel, un estándar, cierto, de la ley? ¿No? ¿Cómo es el hombre al final es salvo? ¿Cómo el hombre al final puede alcanzar arrepentimiento? Solamente a través de la justicia de Dios. De la justicia de Dios. Benignidad, bondad, generosidad. La benignidad de Dios se extiende hacia todos los hombres. Mateo dice que Él hace salir su sol sobre buenos solamente, sobre malos, solamente sobre justos solamente, no, sobre todos. La gracia común de Dios, o sea, su benignidad. Y muchas veces el moralista no considera eso en la vida, la bondad de Dios. Si estamos aquí en este mundo y si respiramos porque Dios ha sido bondadoso con nosotros y misericordioso, y su amor y su misericordia se extienden por todo el mundo, por todo el mundo. Esa es la benignidad que este moralista al final desprecia. Paciencia, retención, de retener. Dios retiene su juicio. La paciencia el concepto es que Dios retiene su juicio, porque tiene paciencia de su criatura y quiere que proceda y venga arrepentimiento. Y el moralista no está consciente de eso. Longanimidad, toma tiempo para el enojo. Dios no se enfurece, no se aira lo que debiera airarse, sino porque tiene paciencia, toma tiempo. Lento para la ira, dice la palabra, y grande en misericordia. Entonces, esta persona, aún eso, lo desprecia y lo descalifica porque es validera su propia opinión. Versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. A ver, o un moralista es una persona inmadura en la fe, que hay muchas personas inmaduras en la fe en las iglesias, o es una persona que nunca se ha arrepentido, un moralista. O es una persona inmadura que su juicio es así como una matralleta, ¿cierto?, disparando para todos lados, sin pensar, o es una persona que no se ha arrepentido. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, que dice, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. No del mal justo juicio de Dios. Del justo juicio de Dios. O sea, ellos van a tener una recompensa. Eso es lo que Pablo describe en cuanto al moralista. Que o era del mundo pagano o era del mundo religioso judío. Porque están los dos puntos. De hecho, había un escritor del primer siglo contemporáneo de Pablo que era Séneca, el gran filósofo romano, Séneca. Léanlo o búsquenlo. ¿Quién era? Era un estoico. Y el estoicismo es una parte de la filosofía griega que hablaba de la persona, lo mejor para la vida, lo excelso, lo puro. Como persona, alcanzar los más altos niveles de humanidad. Pero este Séneca era consejero de Nerón y aconsejó a Nerón que matara a su madre y a su familia. O sea, de alto concepto de moral o de buena persona no tenía nada. Es porque así el tema. Y Dios, justamente la persona de Pablo, está condenando, o más bien dicho que la moralidad, ¿cierto?, y la legalidad o el legalismo fracasan. Han fracasado tanto para el mundo griego como para el mundo judío. Posteriormente vamos a ver justamente lo que Pablo habla en torno a los judíos. Él era un judío. Él va a hablar en contra de la religión falsa del pueblo judío, del pueblo de Israel. Entre tanto, les invito a que puedan seguir y leer
esta carta, especialmente el capítulo 2, porque tiene mucho que mostrar, tiene mucho que dar. ¿Ah? Nos confronta a una realidad que hasta el día de hoy es igual que en el tiempo de Pablo y aún más. Que el Señor nos bendiga, amén. Tengamos oración. Señor y Padre, gracias por ser tan bueno y bondadoso. Gracias porque no nos has dejado solos, Señor, en este mundo, sino que nos has llamado primeramente para formar una nación, un pueblo santo, apartado para ti, que pueda proclamar la verdad del Evangelio en nuestras propias vidas y a los demás. Gracias porque el gran legado de esta carta ha significado una bendición para la historia de la Iglesia, donde ésta ha tenido que pasar momentos tremendos, críticos, y ha sido el bastión al cual los creyentes hemos podido, Señor, asirnos a ella, para poder seguir avanzando en la vida cristiana. Gracias, Señor, porque a través de la carta del apóstol Pablo vamos a poder tener todo el Evangelio, toda la verdad del Evangelio que nos va a permitir, Señor, ser dignos delante de ti. Bendice a tu iglesia, especialmente nuestra congregación de Bethesda, que realmente hagamos honor a esta palabra, Bethesda, que realmente alcancemos estándares de madurez espiritual que nos permitan, Señor, ser lumbreras en medio de la oscuridad. Bendice a cada familia aquí representada, pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Damos gracias al Señor por su palabra de hoy. Gracias, que el Señor nos ayude a tener entendimiento de su palabra y atesorarla en nuestros corazones. Vamos en respuesta al mensaje, a tener el himno Santa Biblia para mí. Pongámonos de pie. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Tú tienes con verdad la divina voluntad. Tú me dices lo que soy, de quien vine ya que voy. Tú reprendes mi duda, tú me exhortas sin cesar. Eres faro que a mi pie va guiando por la fe a las fuentes del amor del bendito Salvador. Eres infalible luz del Espíritu de Dios, que vigora la alma da cuando en aflicción está. Tú me enseñas a triunfar de la muerte y del pecado. Por tu santa letra sé que con Cristo reinaré. Yo que tan indigno soy, con tu luz al cielo voy. Santa Biblia para mí, eres un tesoro aquí. Vamos a tener la bendición pastoral y luego vamos a tener la doxología. Dios te bendiga. Estamos a la espera en mayo va a ser la instalación del pastor aquí. Entonces ahí nos vamos a preparar, nos van a avisar la fecha exacta, porque fin de mes va a ser la desinstalación en los Andes. Ese sería el aviso más.
Sí. Dice instalación y después instalación. Me ha tocado un poco largo el tema, pero no importa, hay que tener paciencia. Bien. Números. La bendición del Señor. Señor, gracias por este día, esta jornada, donde hemos llegado temprano, donde hemos participado de la escuela dominical. También te damos gracias por la coinonía, la comunión, que tan bien nos hacen ver a los hermanos, este diálogo tan importante que se produce en el contacto, en el compartir. Y también te damos gracias por el culto, tu palabra, que es central a nuestra fe. Y gracias porque a través de esta tú nos ayudas a vivir y a formar un carácter como debe ser, un carácter cristiano. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén. Dios te bendiga.